Vamos a continuar entonces con el análisis de Pitágoras, en particular su teorema y las diferentes demostraciones. Vamos a partir entonces hoy desde el triángulo sagrado egipcio, que era un triángulo de proporciones 3, 4 y 5, que es el que hoy conocemos como triángulo pitagórico. En aquel entonces se lo conocía como triángulo egipcio, y que fue utilizado en construcciones arquitectónicas desde la más remota antigüedad, pues daba una facilidad muy grande para determinar ángulos rectos. Este triángulo en egipcio, el triángulo semejante en realidad a este, era de 15, 20 y 25 codos egipcios, llamado Isíaco, en honor a la diosa Isis. Con él fueron construidas las pirámides que conocemos hoy, luego de las primeras que fueron escalonadas, que no conseguían tener estabilidad en las mismas. En China, por otro lado, el Chou Pei Xuanqing y el Chichang Xuangshu, que datan de 500 a 300 años antes de Cristo, y el segundo alrededor de los 250 años antes de Cristo, se supone que no fueron conocidos en su momento por Pitágoras. Hacían la demostración justamente de cuadrado, en base a un cuadrado del lado A más B y otro cuadrado interior del lado C, compuesto por triángulos de lados A, B y C, con la proporción pitagórica 3, 4, 5, en donde el lado A era 3, el lado B era 4 y el lado C era 5. En base a esto se hacía una demostración gráfica que demostraba que A al cuadrado más B al cuadrado era igual a C al cuadrado, basándonos en un triángulo, colocándolo en 4 formas distintas y teniendo en cuenta particularmente el cuadrado pequeño que vemos en el interior, que tiene lados B menos A, cuya superficie es A menos B al cuadrado igual a A al cuadrado menos 2AB más B al cuadrado, dado que A menos B al cuadrado es igual a B menos A al cuadrado. Sumamos los 4 triángulos que estamos viendo en el gráfico con el cuadrado pequeño interior y obtendremos que C al cuadrado, la superficie del cuadrado total, es 4 veces la superficie de los triángulos AB sobre 2, más el cuadrado interior, A al cuadrado menos 2AB más B al cuadrado. Simplificando y volviendo a simplificar, vamos a obtener justamente lo que estábamos buscando, que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. En particular, en el interior tenemos el cuadrado que habíamos mencionado. Queda demostrado entonces la igualdad buscada. Por su parte, el Chou Pei Xuanqing, de 500 a 300 años de Cristo, también se podía demostrar gráficamente utilizando la colocación de los 4 triángulos hechos por los chinos, determinando en ese caso que la superficie total es C al cuadrado, reubicando entonces esos triángulos a la derecha, sin olvidar en este traslado del cuadrado interior, el cuadradito pequeño, podremos demostrar que la superficie total de la izquierda, que es C al cuadrado, es igual a la suma de las superficies que vemos a la derecha de A al cuadrado y B al cuadrado, que es lo que queríamos demostrar. Por otra parte, ya trasladándonos a el ámbito pitagórico, podemos decir que ya en la época de los babilonios, 1000 años antes, ya se tenía conocimiento de este triángulo, pero Pitágoras fue el primero que demostró esas proporcionalidades. El teorema de Pitágoras, como lo vimos en el gráfico anterior, se basa particularmente en las superficies formadas por los lados del triángulo, en los cuadrados formados del lado C por un lado y del lado A y lado B por el otro, diciendo que la superficie del cuadrado de la izquierda, es decir, C al cuadrado,
es igual a la suma de las superficies de los dos cuadrados del lado A y del lado B respectivamente. Por su parte, podemos trabajar con un triángulo ya no de proporciones pitagóricas, sino un triángulo rectángulo cualquiera, y demostrar el teorema de Pitágoras reubicando 4 veces ese mismo triángulo rectángulo, que repito, no tiene las proporciones 3, 4, 5 pitagóricas, sino es cualquier triángulo rectángulo, reubicándolos, girándolos y haciendo los movimientos necesarios para formar un nuevo cuadrado interior del lado C, por un lado, que es el que vamos a ver ahora marcado en verde, en tanto que tenemos un cuadrado, quise decir, del lado C. Por su parte, en la parte exterior tenemos un cuadrado del lado A más B, como lo vemos pintado en rojo. Si ese cuadrado exterior lo trasladamos y reubicamos los triángulos en una forma conveniente, vamos a ver que la parte libre de la izquierda es el cuadrado del lado C, en tanto que la parte libre del lado de la derecha es la suma de las superficies del cuadrado del lado A y el cuadrado del lado B, que es precisamente lo que queríamos demostrar. Muchas gracias.